trabajar bastante todo este tema de lo que es fonología propiamente dicho. En este caso sí voy a utilizar bastante, por favor, lo que es nuestras diapositivas. Por favor, véanlas, obsérvenlas bien y esperemos acabarlo lo más pronto posible sin tener ningún problema. Revisen otra vez sus grupos de WhatsApp, ahí están donde tenían que haberlo descargado, por favor, para no tener inconvenientes de ningún tipo. Bien, chicos. Ok, entonces... trabajamos nuestro tema de fonología. Bien, jovencitos, hoy día nuestro tema está propiamente dicho así. Sé que nos han puesto un poco lo que es fonética y fonología simultáneamente. Vamos a ampliar quizás la próxima clase que tenemos de 1 hora, vamos a ampliar un poco la ficha. Bien, como estamos ubicados en la ficha, ya en la página 20 más o menos, nos están poniendo qué es fonología y qué es fonética. La fonología, vamos a definirlo rápidamente. Se dice que la fonología va a ser el estudio de los sonidos ideales o fonemas. Profe, ¿qué es un fonema? Simplemente es un sonido mental, propiamente dicho. ¿Ok? Profe, no le estoy entendiendo eso. Vamos a ver entonces. Primero, vuelvo a reincidir. La fonología estudia los sonidos ideales, mentales, funcionales, psíquicos u otros fonemas u otras cosas más relacionadas como sinónimos. ¿Qué significa? Vamos a tener la capacidad de poder distinguir un sonido de otro sonido para poder ver los significados. Bien, está constituido por fonemas y sus reglas fonológicas. Ahora, ¿qué cosita es un fonema? Ya que estoy diciéndoles. Bien, en esta primera parte, si se dan cuenta, ok, a ver, toditos, por favor, me toman atención en esta parte. De esto va a salir el fonema para que me entiendan este concepto. En primer lugar, para estudiar la fonología, propiamente dicho, vamos a coger una palabra. En este caso vamos a dar niñitos, que se llamaría de manera lingüística un monema, o sea, un solo significado. Bien, para poder estudiar vamos a dividir en 2 articulaciones. La primera articulación se divide en lo que se llaman morfemas. Morfema, ¿qué es? Es buscar la raíz y sus sufijos y derivados. Bien, en el caso de los fonemas, estás viendo que está entre barras oblicuas. Muy bien, a eso se le denomina lo que es un fonema, o sea, un solo sonido, una sola división, pero ¿cuál es la diferencia? No tiene significado. Así como lo dice acá los que están leyendo ya, dice, el fonema es la unidad abstracta, carente de significado de la lengua, que sirve de modelo imaginario o tipo ideal de elementos fónicos para la comunicación. O sea, estamos representando estos sonidos que son mentales de manera física. Bien, ojo, el fonema no es un signo lingüístico, sino una unidad de una sola cara, ya que solo tiene significante y carece de significado. ¿Se me dejó entender? Un fonema no tiene ningún tipo de significado. O sea, de lo que yo estoy hablando normalmente se va a dividir justamente en cosas más chiquititas. Digamos, yo puedo tener una palabra que está compuesta, suponiendo, vamos a ponerle a ver algo, ya, suponiendo que estos 3 lapiceros que yo tengo me forman una palabra, ¿ok? Si yo junto a 2 lapiceros, esto me va a dar un significado. Yo voy a entender qué puede hacer. ¿Ok? Estamos hablando con una palabra imaginaria. En cambio, un fonema, ¿qué va a hacer? Un fonema lo va a dividir por separado. O sea, cada colorcito va a ser separado. Pero encima lo voy a poner entre barras oblicuas, cada uno de ellos. ¿Para qué? Para diferenciar que esto tiene un significado, esto tiene otro significado y esto tiene otro significado. Uniendo estos 3, recién formo lo que yo quiero decir. Por separado, no tiene ningún significado propiamente dicho. Solo es una representación de lo que yo tengo en mi cabeza o en mis neuronas. Entonces, a eso se refiere que es un fonema. Un fonema simplemente es una unidad, un hito. De acuerdo a lo que estamos teniendo en nuestra ficha, decimos que el castellano o español cuenta con 24 fonemas, 5 vocales y 19 consonantes, ¿ok? Profe, pero que yo sepa, en la lengua existen 27, o sea, hay 22 consonantes. Aquí faltan 3 consonantes todavía que nos diga cuáles son. Bien, eso lo vamos a ver ahorita.
¿Por qué? Porque un fonema, chicos, tiene una cosa muy especial. Un fonema, tan solo en una palabra, yo le cambio un solo sonido, significa diferentes cosas. Por ejemplo, papa, pepa, pipa, popa, pupa. He cambiado una vocal. He dicho papa, pepa, pipa, popa y pupa. Papa, solo he cambiado la A, un sonido que significa un tubérculo. Pepa, la semilla de una fruta. Pipa, el instrumento para poder fumar. Popa, parte de una embarcación. Pupa, la metamorfosis de la mosca en su proceso de crecimiento antes de ser mosca como tal. Entonces, ¿te das cuenta? Un solo sonido va a cambiar todo el significado de la palabra totalmente. A esto se le dice que un fonema es distintivo. Su trabajo es ser distintivo. Ahora, ¿qué cosita es, por el otro lado, la fonética? La fonética es el estudio ahora de todos los sonidos que vayamos a emitir. Todo lo que estamos hablando, estos sonidos, si está bien dicho. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, vamos a una palabra más rápido. Decimos coronavirus, pero todos decimos con la B, pero coronavirus se escribe con V. Profe, entonces tendría que decir coronavirus, ¿te das cuenta? La punta de mis alvéolos está tocando con la parte inferior de mi labio, o con mi labio inferior. Coronavirus, no coronaví, que es justamente el labio superior y el labio inferior, como si fuera una explosión que estoy generando. A esto, si ese sonidito va a ser un problema. Entonces, eso estudia lo que se llamaría la fonética. Eso ahorita lo vamos a ver con diferentes imágenes, no se preocupe. Bien, entonces, si vamos a encontrar una diferencia que está un poco más abajo, y eso es lo que voy a explicar hoy día justamente, dice lo siguiente, que el fono, que está en tu lado izquierdo de tu ficha, dice, es un fenómeno físico-acústico. Es un sonido real producido por el aparato fonador. Ah, ok. O sea, el aparato fonador, ¿cuál es? Mi nariz, la boca, el esófago. ¿Estaría bien? ¿Qué más? La laringe, la faringe. El esófago va para el sistema digestivo, o sea, no va. O sea, la boca, la nariz, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios, ¿sí? Los pulmones, el diafragma, eso me va a ayudar a poder emitir sonidos. Ah, o sea, eso se llama el aparato fonador, sí. En cambio, el fonema decimos que el sonido es plenamente mental, virtual, ideal. No lo podemos agarrar, está aquí en nuestra cabecita. Bien, el fono dice es universal porque todo ser humano es capaz de producirlo con el aparato fonador. Sí, todo ser humano que puede emitir sonidos puede decirse que puede producir el fono. Profe, si yo soy sordomudo, entonces, ¿qué hago? Si soy sordo y mudo al mismo tiempo, no voy a emitir sonido. Si soy sordo, sí, inclusive toda esta parte está totalmente desarrollada y no tengo ningún problema. Puedo emitir sonidos, pero como no sé cómo se emiten los sonidos, me van a enseñar con dibujos. Y a largo plazo, quizás, leyendo los labios de las personas y viendo cómo lo modulan, yo también puedo hablar. Pues te vas a dar cuenta que un sordo no es lo mismo que un sordo mudo. Un sordo mueve los labios. Por ejemplo, te dicen, yo quiero salir más rápido. A veces digamos esa oración, ¿no? La forma parece, tú dices, profe, ¿este qué tiene? Está medio down. No. La persona quizás es sorda, pero no es muda. Pero trata de recordar, unir los sonidos que en su cabeza él se ha creado, ¿ya? Y puede representarlos mediante los movimientos de sus labios. Bien, en cambio el fonema decimos, ya vuelvo a reincidir, está dado por la lengua y esto solamente puede ser comparado con otra lengua, nada más. Netamente mental, seguimos con lo mental. Ahora, como explicaba hace rato, en el fono, la realización acústica del fonema se representa entre corchetes, como estás viendo en la fichita que tú tienes. Dice, dame está entre corchetes, dice el inicio de la palabra, y ada, profe, esa D que parece medio gracioso, como si fuera una cosa así, y tiene una crucecita arriba, bien, es cuando va entre vocales. A eso se le llama también un alófono.
Profe, ¿qué es eso? Ahorita te voy a explicar qué es eso. Mientras que en el fonema lo que decía, una sola letra varía y cambia todo el significado. Y encima se representa solo entre barras oblicuas. ¿Te estás dando cuenta ahí lo que dice misa, mesa, musa? Pero falta, por ejemplo, que ponga masa o moza, ¿sí? Profe, pero moza es con Z. Muy bien, lo retiro. Entonces existe masa, significa otra cosa. Casa y cosa. Profe, esto está mal. La K no representa la C. Muy bien, dentro de la fonología sí se representa así, que ahorita te voy a explicar eso también. Muro, miro, moro. Ahora falta mero y falta maro. Maro no existe, mero sí existe porque voy a mirar, voy a estar observando, digamos. Bata, pata, mata. Ha cambiado las primeras consonantes. Bata sabemos que es la ropa que utilizamos, pata, parte de algo, mata al asesinar algo. Rata y lata. Esa rata, esa R que ves con su sombrerito, representa que es R, R. Profe, si no tiene ese sombrerito, es una R. Llamémoslo así. O sea, digamos, cara, caro, pero. Pero si va con con las dos R's, sería carra. Carra existe, no, carro, sí existe. Estoy exagerando, chicos, ¿ah? Perro, ratón. Ya, entonces ahí sí estoy exagerando un poco las cosas. Ahora dice ganas y canas. ¿Te das cuenta? Simplemente estoy variando una sola consonante. Eso representa muchas cosas para nosotros. Ahora, en lo siguiente que tienes un alfabeto. Y para este alfabeto, justamente ahora te voy a explicar un poco más amplio. ¿Por qué, profe? Porque esos soniditos que tú estás viendo allí van a variar de diferente manera. En el sentido de qué vas a decirme ahorita, en el sentido de que al momento de pronunciar cambia un poco la modulación de las letras. Mira, vamos a ver, ya. Existen, por ejemplo, las vocales. Mira, te muestro este dibujito. Las vocales, cuando por ejemplo hablamos, creamos un triángulo articulatorio de vocales. Bien, mira, ojo, pestaña y ceja. Esta primera imagen. La A, como tú ves, la pronuncias de esa manera. Tu boca abierta, tu lengua baja, está en el medio y el sonido produce allí, A, en medio. Cuando vamos a la E, te vas a dar cuenta, a comparación de esta imagen y la otra, te estás dando cuenta que la lengua va a subir un poco más junto hacia adelante. Bien, se acerca un poco más allá. En el caso de la I, por ejemplo, la lengua se junta mucho más todavía. ¿Te estás dando cuenta cómo está cambiando de posiciones aquí? Ahí sí te estás viendo la diferenciación, justamente acá, y a comparación de la otra, no es igual. ¿Te das cuenta? Entonces, esta diferencia es cuando pronunciamos las vocales nosotros. Decimos la A con la boca abierta, la E un poco que nuestra boca está cerrada y la parte delantera, la punta de la lengua se acerca un poco hacia los dientes o los alvéolos. Y cuando estamos diciendo la letra I, por ejemplo, en este caso, la lengua está cada vez más cerca a los dientes superiores. Bien, en el caso de la O y la U va a tener una variación. Mira, mientras que la A, E, I, la lengua está hacia adelante, en el caso de la O, no. La lengua se va yendo hacia atrás y la U mucho más atrás todavía. Bien, entonces, tenemos esa diferenciación. ¿Te das cuenta? Entonces, las 5 vocales, por ejemplo, moviendo en nuestra boca, se va a representar de esa manera. Vuelvo a decir y vuelvo a explicar. Las vocales, por decir, A, mi boca está abierta, A, mi lengua está en la mitad. Digo, mi lengua está un poco más cerca a los alvéolos superiores. El ápice de la lengua, el ápice, la punta de la lengua, está casi cerca de los alvéolos. I, no está tocando en ningún momento. Nuestra boca se cierra más y el ápice de la lengua sube un poquito a la parte de los alvéolos. Y dices, tu lengua ya está más adentro. Y dices, tu lengua ya la estás tocando a esta parte de acá de la cavidad bucal. Si no es la práctica, tú mismo ahorita dices A, E, I, O, U. ¿Te das cuenta que el U es como que te estuvieses tragándote la lengua, por así decirlo? Bien, eso es justamente lo que pasa en el caso de las vocales. Eso es lo que va a estudiar la fonología y la fonética. La fonología especialmente va a estudiar eso.
Ahora, ya que estamos viendo en nuestro cuadrito, por ejemplo, las diferentes letras, existe algo. Profe, entonces si yo veo esa B entre dos barritas, voy a decir B de burro, B de vaca, ¿qué voy a decir? Cada una de esas letras tienen un nombre y al mismo tiempo tienen como un apellido. Profe, no lo entiendo. Si yo te dijera, es la primera letra que tú ves en tu cuadro es una bilabial oclusiva sonora. No me has entendido absolutamente nada. Bien. ¿Por qué razón? Porque yo al decir bilabial, B, oclusiva, B, genera una explosión leve. Y sonora, porque aquí vibra, B, así como la oveja, B, así. Aquí si tú te tocas y dices la letra B, va a empezar a sonar. Sí, date cuenta tú mismo, si quieres pronuncia B. Profe, ¿y cómo diferencio entonces ahora de la B y de la V? Correcto. De acuerdo a la gramática que existe en el mundo, hace muchos años la diferenciación de B grande y B chiquita, B labial, B dentilabial, ya no existe. Solamente se llama B y entonces se dice V. Profe, entonces, ¿por qué se sigue escribiendo? Se sigue escribiendo porque muchas palabras, por etimología, quiero decir, por origen, aún mantienen todavía esa posición. Yo no voy a escribir vaca con B y después voy a escribir vaca con V. Porque vaca con B puedo decir que se refiere de repente a la ideología del dios Baco. Sí, los que sabemos quién es el dios Baco es el dios del vino o de la bebida, de acuerdo a los romanos. En cambio, si yo pongo vaca con V, me refiero al animal cuadrúpedo, mamífero, ganado, que tiene sus cuernitos y encima da leche. Entonces, esa es la diferencia. Si no es lo mismo que yo diga voy y voy. El voy con B, O y Y, ¿a qué represento? A la palabra en inglés que se dice niño. En cambio, voy con V, bien, voy. ¿Qué significa? Significa la acción de poder ir de acuerdo a la etimología de esa palabra. Por esa razón, chicos, que hay la diferencia entre la B y la V. ¿Ok? Perdón, al revés, de la B y de la V. ¿Ok? Entonces, tenemos que fijarnos mucho en esos jovencitos. Ustedes mucho cuando veo que escriben en el WhatsApp y en algunos trabajos me están equivocando esas letritas. Bien. En el caso de la K, como tú estás viendo allí, vamos a ver cuál es su nombre. Existe la representación de la Q y de la C y de la misma K, por así decirlo. La Q representa, cuando decimos queroseno, kepi, quina, quinoa, etc. En el caso de la C, ¿por qué? Porque nosotros decimos K, casa, no, ¿cómo se diría? Casa, no creo que vamos a decir así, casa. Pero ¿en qué letras? Cuando va acompañado de la A, la U y la O. Igual en la que, cuando dices con la E y con la I. Porque no vas a decir con la A, porque sería lo mismo de abajo. Entonces, en ambos casos tienes que tener un poco de cuidado. En el caso de la querosene o kepi, ya bueno, tú sabes que querosene se escribe con K y decimos que querosene. Bien. Y ustedes ponen, por ejemplo, o XK, yo no sé qué se representa. Para ustedes supuestamente significa ¿por qué? Pero estaría mal. Está mal escrito porque eso no me representa exactamente esa letra porque no está acompañado por ninguna vocal. Y no me digas por economía lingüística que se te va a ocurrir hacer eso, porque no funciona. Bien, en el caso de la G, tiene algo parecido. Solamente la G funciona cuando es con la A, O y la U, y cuando va unido con la G y la U, en guerra o guiso. Profe, y si no va con la U, ¿cómo se diría? Sería guerra y gis, diríamos gitano, como si fuera una J. Bien, para que me entiendas de mejor manera, te voy a mostrar las imágenes para que cada uno de ellos me puedas entender. ¿Y por qué razón le estoy llamando del modo que le llamé al inicio? Le dije bilabial, oclusiva, sonora, bilabial tal cosa. Bien, por la siguiente razón. Bien, entonces aquí vamos. Miren chicos, por el punto de articulación, que vamos a encontrar muchas letritas, vamos a encontrar, por ejemplo, ustedes, por favor, en su ficha, al lado de cada una de estas letras que estás viendo, le vas a poner bilabial, 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 bilabial. Por favor, en tu ficha lo vas a aumentar. ¿Ok? Voy a explicar cada uno de ellos un poco mejor. Decime
Por ejemplo, en el caso del bilabial, dice, te das cuenta acá, ay, perdón. Ya, en el caso del bilabial, te das cuenta que están uniendo solamente el labio superior y el labio inferior, estos dos labios, propiamente dicho. Aquí sí te estás dándote cuenta. Dice, es el contacto entre el labio inferior y el labio superior. ¿Qué letras se van a formar juntando estos dos labios? La P, la B y la M. ¿Ok? P, B, M. ¿Te das cuenta? Cuando pronuncias, estás pronunciando lo mismo en cada uno de ellos. Por favor, anota en tu ficha porque yo te voy a preguntar con otra ficha de evaluación. Profe, no estoy encontrando la M, profe, no hay en ninguna parte. Correcto, no hay la M. Por favor, añádele a un ladito. Bien, a un lado o en la parte inferior, o agrégale en la parte posterior de tu propia hoja que ya es impreso, y en el que no, por favor, agárrala en un cuaderno y anoten eso simultáneamente. La P, ya estamos encontrándolo. Profe, creo que tampoco no hay la P. Muy bien, la P también la vas a añadir. ¿Ok? Entonces le pones bilabial, P, B, M. Ya está, listo. ¿Ok? Ahora, en el caso de los labiodentales, si se le llama, o dentilabial, la única que puede hacerse es la F. La F, cuando tú dices F, estás uniendo, ¿qué cosa? Entre los dientes o los alvéolos superiores y el labio inferior. F. ¿Te das cuenta? Pronuncia tú mismo. F, exagerando también las cosas. Esa letra también tienes que considerarlo de esa manera. Bien. Creo que no he copiado todas las letras, chicos, pero entonces las que faltan, por favor, chicos, anótenlas en otro ladito. ¿Sí? La F va a ser allí, ¿ok? F es labio dental o dentilabial. Vuelvo a recordarlo. ¿Bien? Luego tenemos la interdental. La interdental no se considera mucho en el Perú por una simple razón, porque nosotros no ceseamos con la Z. La interdental se le llama, ¿por qué? Porque la punta de la lengua se está uniendo con los dientes superiores e inferiores. Bien, solamente entre ambos casos se va a considerar lo que sería la Z. Nosotros vemos, por ejemplo, ¿qué palabra? Zapato, pero decimos aquí en Perú zapato con S. Por eso hay una aclaración. Solamente esta Z, por así decirlo, se utiliza en la península ibérica, o sea, en España o zona de allá. No exageradamente, pero sí lo están utilizando de esa manera allí. Utilizan Z, ¿ok? Entonces esa va a ser la interdental. Ahora, chicos, existe también la dental o linguodental. La linguodental o la dental se va a referir a la letra D y T, o T y D, cualquiera de los dos. Tú dices dado, dices tito, dices taza, dices tomar, te vas a dar cuenta que vas a utilizar la punta de la lengua con tus dientes superiores, o sea, tus alvéolos. D, ¿no es cierto? T, taza. ¿Te das cuenta cómo estás pronunciando? Por favor, anótalo. En serio, que te voy a mandar una ficha de evaluación. Gracias. Bien. Tenemos los alveolares, que estos sí creo que ya los tenemos allí. Los alveolares es la N, la L, la R y la doble R. Esa R que te dije como si fuera un sombrerito que tiene en la parte superior, a eso se le llama alveolar, que también sí lo tienes en la fichita. Búscalo y vas a encontrar la R y la doble R. Bien, chicos. Entonces, allí sí voy a poder utilizar. Bien. También en el parte del alveolar hay una letra que no está unida, es la S. ¿Por qué? Porque se utiliza con el predorso de la lengua. Tanto la S, la L, la N, la R y la doble R se consideran de esta manera alveolares, como dicen loro serrano, si quieres como mnemotecnia. Bien, para que lo utilices. Perdón, chicos, ya está. En el caso del palato alveolar, profe, yo no entiendo esto. También se le llama, bueno, tiene otro nombre, se le llama alveolares también, ¿ok? O palatales en algunos casos, se le considera a la che. Bien, la che se va, profe, ¿cómo pongo palato alveolar?
o alveolar, muy bien, le vas a considerar como alveolar mejor en este caso, ¿bien? Alveolar a la che, que tienes de chapa, poncho, leche, chita, coche, ahí tienes esa nomenclatura. Ok, deja de estar jugando por favor con eso. En el caso también de los palatales, vamos a encontrar la ñ, la L y la Y. Los palatales, ñ, L, digo, L y la Y, casi no son considerados de esa manera, porque estoy uniendo el dorso de mi lengua con la parte superior del paladar. Ok, tenemos ahí ya tres nombrecitos. Los velares, así se llaman, velares, la K, G, J. Profe, pero hay una X. Sí, es una J, representa la letra J. Estás viendo ahí, Cota, la K, te dije, representa la letra C, por eso estás encontrando la C y la Q que hemos explicado hace un ratito, la G también que ya lo hemos explicado hace un momento, y la J sí se representa con la letra X. Profe, ¿por qué? Porque se utiliza del alfabeto latino en el cual la letra J se dice J, pero se escribe con una X. Y la X ya más bien tiene otra modulación. La X, te has dado cuenta en la parte inferior de tu ficha, dice K y S. Profe, ¿por qué decimos K y S? Cuando decimos la palabra taxi, por ejemplo, taxi, estás diciendo una primera letra, tac, está haciendo como una K, casa, ¿bien? Y luego una S, taxi, extraño, tóxico, ¿te das cuenta? Primero dices acá en la parte de atrás y luego recién lo sacas. Entonces ya más o menos... Como X. Ya, muy bien. Se le ha representado de esta forma en escritura, más no en pronunciación. En pronunciación, digámoslo así, se representa la X entre barras oblicuas solo a la letra J. Parece un poco confuso, ¿no es cierto? Bien, vuelvo a reincidir bien. Como letra del alfabeto, la X, en la parte inferior de tu ficha, se representa con los fonemas K, ¿sí? K y la S, por la forma que pronunciamos. Pronuncia otra vez si quieres taxi o texto. Vas a darte cuenta. Primero dices acá tec y luego dices la S. Taxi. ¿Te das cuenta? Taxi, no tac, no sé cómo dicen otros, taji, no creo que dicen así. En cambio, esta es como letra. En cambio, como fonema estoy diciendo, la X entre barras oblicuas representan a la J. Esto sí tiene por etimología, como dije hace rato, en el alfabeto griego, en el alfabeto latino, la J está escrito con la letra X en ese momento. Y ahora lo han utilizado simplemente como base. Recuerdan que el griego o el latín ya no existe como lengua. Lo utilizamos solamente como una lengua de estudio, más no de otra cosa. Las vocales creo que hemos visto cómo se representan. Entonces, chicos, ahora tú me vas a decir que estudia la fonología, los sonidos mentales. ¿Qué es el fonema? La mínima unidad de estudio de la fonología o la mínima unidad de la segunda articulación. ¿Cuántos fonemas hay en la lengua española? ¿Cuántos hemos dicho hace rato? 24. Bien. ¿Qué estudia la fonética? Los sonidos. ¿Qué es el fono? Un sonido, digamos. ¿Qué es un alófono? Bien. Un alófono, chicos, hay algo que no les estoy pudiendo explicar todo casi. Todavía tenemos tiempo. Un alófono, jóvenes, se le considera, llamémoslo así, a la variación de cómo nosotros vamos a pronunciar una letra por otra. Profe, no le entendí nada. Ok. En el caso del alófono, mira, alo significa diferente y fono, sonido. En esta parte, te vas a percatar que en el caso del alófono, muchas veces es cuando vamos a ver en la posición en que se encuentra la misma letra. Digamos, digo la primera, timar está al inicio. Bien. En cambio, cuando digo superávit, ese segunda T, a veces nos confundimos y lo consideramos como un fricativo porque va a friccionar el aire, así se llama fricativo, fricciona. Entonces, eso es un alófono. Digamos, digo la palabra mañana, ¿ya? Cuando digo la palabra mañana, la primera A es ma, la segunda es ña y la tercera es na. ¿Te das cuenta de la posición de tu boca? Ma, ña, na. No es igual. La misma letra está variando en tres formas.
Eso es un alófono. La variación de sonido en diferentes posiciones, de un solo sonido en diferentes posiciones. ¿Ok? Vuelvo a insistir. Yo digo mañana, ¿cuál es la mayor fuerza de voz? La segunda. Ma, ña, na. Y la A primera va, ¿por qué? Porque yo digo ma, de mamá, ña. La ñ es más cerrada. ña, na. Abre un poquito. Por más que tenga la segunda sílaba, la mayor fuerza de voz, mi boca no exagera, no dices ma, ña, na, no dices de esa manera. Dices ma, ña, na. Solamente estoy elevando el sonido de mi voz. Eso es un alófono. ¿Qué es el ceseo? Cuando confundimos o utilizamos en exceso la Z, perdón, la S en vez de la Z o la C. Por ejemplo, decimos corazón, decimos cielo, decimos zapato, decimos cerro. ¿Te das cuenta? Estoy ceseando, estoy usando la S, la confusión o la suplantación o el intercambio de sonidos. Yo no digo zapato, no digo cielo. Profe, pero cielo no se escribe con Z. Muy bien, la C y la Z tienen la misma pronunciación. Yo puedo decir cielo, puedo decir celo, puedo decir cerro, pero no pronunciamos de esa manera. Nosotros decimos cerro, cielo, zapato, zorro, zurra. Eso es el ceseo. ¿Qué es el yeísmo? El yeísmo se utiliza básicamente, chicos, en el sentido de que voy a exagerar la Y, la calle, la lluvia, etcétera. Entonces, te vas a percatar ahora. Entonces, cada uno de esos chicos lo vamos a escribir de esa manera, vamos a representar. Bien, jóvenes, nos informan que ya nos queda menos de un minuto, así que yo les sugiero, por favor, revisen bien la fichita. Cualquier duda con yo les estoy escribiendo por interno en el grupo. Pregunten, por favor, no hay ningún inconveniente. Y cualquier duda o comentario yo les los hago saber en ese instante. Espero, chicos, que hayan entendido ya la clase. Sé que es un poco enredosa. En la próxima clase lo vamos a ampliar un poco más para trabajar. Me trabajan la ficha, por favor, hoy día. La tarea domiciliaria la guardamos ya para el final de la semana. Así que, chicos, no se olviden lavarse las manos siempre, estar siguiendo las indicaciones de nuestro presidente, porque no nos gusta, pero es el único modo de trabajar. No les estoy entendiendo. Todas las fichas